Bueno, hasta ahora la discretización de la ecuación diferencial la hemos hecho haciendo directamente reemplazos de las derivadas en términos de expresiones en diferencias finitas. Pero lo que vamos a ver ahora es un punto de vista un poco distinto para hacer el planteo discreto, que no necesariamente nos va a llevar a sistemas algebraicos distintos o muy distintos a los que saldrían de nuestro planteo, digamos, original de simple reemplazo, pero que tiene algunas connotaciones importantes desde el punto de vista conceptual y que incluso a posteriori, en realidad, estas ideas fueron tomadas para desarrollar alguna metodología alternativa como la de los volúmenes finitos que vamos a ver más adelante. Lo que vamos a introducir es lo que se llama el esquema de integración en caja. Y para ello vamos a partir, para hacerlo un planteo un poco más general, de la ecuación autoadjunta que aquí repetimos. La idea entonces es integrar la ecuación diferencial, en este caso, sobre justamente una caja centrada en el nodo que queremos discretizar. Acá a la derecha se muestra el esquema con el nodo central O y 4 nodos en las 4 direcciones, y se representa una caja que, bueno, se extiende hasta la distancia media entre nodos, una caja rectangular que genera un dominio que hemos llamado B larga. Y entonces, por ejemplo, acá lo que estamos planteando es, como ejemplo, es la discretización del primer término. Integramos ese primer término de a de x de a de u a de x sobre todo esa caja rectangular B. Bueno, la integración en sentido x para este término es directa, sin error de truncamiento, digamos, y es simplemente la diferencia, podemos decir, de flujos, porque a de u a de x es físicamente un flujo de la cantidad u, y es a través de los extremos, digamos, derecho e izquierdo de la caja, y que hemos indicado como x0 más h sobre 2 y x0 menos h sobre 2, llamando h al paso como antes, ¿no es cierto? Pensando en un paso, el mismo paso en las direcciones x e y. Bueno, para el próximo paso no queda más remedio que discretizar, entonces eso lo hacemos en función de la información nodal que disponemos. Entonces nosotros tenemos que expresar a de u a de x, por ejemplo, en el borde derecho. Y eso implica entonces que podríamos tomar el valor de a en el punto intermedio de ese borde derecho de la caja, mientras que para la primera derivada lo único que podemos hacer es poner esa expresión en diferencias finitas, ue menos uo sobre h, y lo tomamos, digamos, como representativo de todo ese borde derecho. Bueno, en definitiva, cuando completemos la integración, ahora la integración en y, como ya lo hemos discretizado de una forma con valores constantes, digamos, entonces nos queda esta expresión a en ese punto medio y ue menos uo. Obviamente podríamos haber dejado la dependencia de a con y haberlo integrado más precisamente, pero que muy probablemente eso no agregue nada en orden de precisión, de modo que esto parece una
la aproximación directa más sensata. Si operamos de la misma manera con el segundo término, y luego hacemos lo propio con los términos restantes, se puede llegar a esta ecuación en diferencia, donde los coeficientes se expresan ahí más abajo en términos de los... en este caso hemos generalizado un poco más a la posibilidad incluso de tener alguno de los brazos acortados por cercanía de bordes, y ese es el tratamiento que estuviéramos haciendo, de modo que aquí tenemos una expresión general. Tal como se advirtió antes, en realidad esta expresión es la misma a la que hubiéramos arribado haciendo un reemplazo directo. Entonces, simplemente la idea de plantear un esquema en caja, como dijimos antes, radica en proyectar esto quizá a algunos otros problemas, quizá más complejos, más elaborados, con más mecanismos, y con la idea de partir de las formas conservativas de la ecuación. Pensemos que la ecuación autoadjunta es la que sale directamente de la formulación de los principios de balance, y entonces la idea es llegar a trabajar cada vez más cerca de la formulación original, porque integrarlo en caja de alguna manera significa volver de lo diferencial a lo integral, que es lo que uno hace de entrada al plantear los principios de balance, lo hace sobre volúmenes de control finitos que después los convierte en diferencial, de modo que estamos un poco más cerca de la formulación, y de esa manera no perdemos lo que son las expresiones originales. En particular, por ejemplo, como vimos en detalle, ahí lo que discretizamos fue un flujo, y este tema de discretizar flujos en algunos contextos pueden ser muy importantes para garantizar que estemos conservando esa cantidad al pasar de una celda a otra, es decir, que lo que sale por lo que se calcula como saliente de una celda sea lo mismo que se calcula como entrante en otra. Sobre esto vamos a hablar más adelante, pero ese es uno de los objetivos de hacer estos planteos partiendo de estas formulaciones más integrales.